Los científicos finalmente encontraron al vikingo más antiguo que estuvo sellado durante miles de años. Los enterramientos de barcos son un tipo de entierro en el que se colocaba al difunto en su barco o bote, junto a sus bienes más preciados. Esta práctica se ha llevado a cabo en muchas culturas diferentes a lo largo de la historia y en esta oportunidad te mostraremos 7 de los enterramientos más famosos. Número 1. Barco milenario. Un grupo de arqueólogos británicos descubrió uno de los barcos de entierro vikingos más significativos encontrados en territorio británico en una península aislada de Escocia. Dentro de la nave, que se encontraba en perfecto estado, se hallaron los restos de un guerrero de alta categoría, acompañado de su hacha, espada y lanza, así como posiblemente la punta de un cuerno de bronce para beber. También se encontraron objetos como una piedra de afilar noruega, un cuchillo y piezas de cerámica vikinga. La nave, con más de 1000 años de antigüedad, fue desenterrada en las montañas al noroeste de las Highlands escocesas, en un lugar conocido como Arnamurchan. Número 2. Enterramiento de Sutton Hoo. Es uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de la historia de Inglaterra. Este descubrimiento tuvo lugar en el año 1939, en Suffolk, al sureste de Inglaterra, y consistía en un barco funerario anglosajón del siglo VII que contenía una gran cantidad de tesoros y objetos de gran valor histórico y cultural. El enterramiento de Sutton Hoo es considerado uno de los más importantes emplazamientos arqueológicos de la cultura anglosajona, ya que proporcionó valiosa información sobre la sociedad y la cultura de este periodo histórico en Inglaterra. Entre los objetos hallados en el barco funerario se encontraban armas, joyas, utensilios de uso cotidiano y elementos de lujo, lo que sugiere que se trataba de un entierro de un individuo de alto estatus social. Número 3. Barco de Osever. El hallazgo del barco de Osever fue un importante descubrimiento arqueológico que tuvo lugar en Noruega en 1904. El barco de Osever es un barco vikingo extremadamente bien conservado que data del siglo IX y se cree que fue utilizado como tumba para 2 mujeres de alto rango. El descubrimiento del barco de Osever ha proporcionado a los arqueólogos una valiosa visión de la cultura vikinga y ha permitido el estudio de diversos aspectos de la sociedad y la tecnología de la época. Además, ha sido objeto de numerosas investigaciones y excavaciones arqueológicas y se ha convertido en una pieza clave para comprender la historia y la cultura vikinga. Número 4. El barco de Leka. El barco más antiguo de Escandinavia se encontró en el municipio noruego de Leka, con una datación que lleva al año 700 después de Cristo, lo que ha llevado a pensar que los vikingos podrían tener una antigüedad mayor al siglo VIII. El estudio se realizó en el túmulo funerario conocido como Erlokshaugen con sus imponentes 60 metros de altura, que la tradición ha considerado como el lugar de descanso del rey Erlaug. La importancia de este túmulo llevó a que en diferentes épocas los arqueólogos hayan desenterrado varios objetos antes, e incluso, el esqueleto de un hombre sentado con una espada que se llegó a pensar era el rey Erlaug, aunque la mayoría de estos objetos se perdieron a inicios del siglo XX. Por este motivo, los investigadores fueron al túmulo para investigar si el enterramiento contenía un barco, encontrando grandes clavos de hierro que son un indicativo de la presencia de un barco de grandes dimensiones. Número 5. El barco de Gokstad. Es un barco vikingo de finales del siglo IX encontrado en un barco funerario debajo de un túmulo en la granja de Gokstad en Sandefjord, Noruega. Se cree que el barco fue construido alrededor del año 890 y que fue enterrado junto con un jefe vikingo en el año 900. El barco de Gokstad es uno de los barcos vikingos mejor conservados que se han encontrado hasta la fecha. El mismo tiene 24 metros de longitud y 5 metros de ancho, lo que lo convierte en uno de los barcos vikingos más grandes jamás encontrados. Número 6. El entierro del barco Kvalsund. Este entierro vikingo del siglo IX se encontró en Noruega en 1997. El barco de Kvalsund es un carve, un tipo de barco vikingo ligero y rápido, ideal para la navegación en aguas interiores y costeras. La nave media alrededor de 8 metros de largo y 2.5 metros de ancho, y se estima que fue construido con madera de roble y pino. El barco se encontraba en un estado de conservación excepcional, con su casco, mástiles y remos aún intactos. Número 7. El entierro del barco Latby. En 1935, durante la construcción de una carretera en Latby, Dinamarca, se excavó un entierro vikingo del siglo X que dejó atónitos a los arqueólogos.
Se trataba de un barco vikingo completo, de 21 metros de largo, que había sido enterrado junto con los restos de un hombre de alto rango y una gran cantidad de objetos de valor. Gracias por seguirnos y mirar este video, hasta la próxima, amigos.